Bueno, mi nombre es José Luis Orozco Troches y mi canal se llama Matemáticas en Videos, de forma fácil y sencilla como estoy indicando aquí. Quiero tomar este tema para repasarlo un poco porque es un tema supremamente interesante, el de los triángulos y el de los ángulos, para poder hacer, por ejemplo, un curso básico de trigonometría plana. Y también, pues, es porque corresponde a los conocimientos generales básicos que cualquier persona que haya pasado por el bachillerato debe tener sobre los triángulos. Entonces, se llama triángulo porque tiene tres lados, tres vértices, tres ángulos internos, tres ángulos externos cuando se prolonga así, tres vértices, tres alturas, tres mediatrices, tres bisectrices. Entonces, por eso se llama triángulos. Entonces, este tema lo voy a abordar en dos videos. Entonces, aquí voy a hablar de la clasificación de los triángulos de acuerdo a la longitud de los lados. Si todos sus lados miden diferentes longitudes, como en este caso aquí, se llama un triángulo escaleno, porque todos sus lados son de diferente longitud. Pero si yo tengo un triángulo que tiene dos lados de igual longitud, en este caso estos dos, se llama isósceles. Cuando dos lados son iguales, estos ángulos aquí internos que estoy marcando son iguales. Son iguales. Y cuando todos sus lados son iguales, como en este caso que todos los lados miden A y A, se llama un triángulo equilátero. Y los ángulos internos, todos son iguales y miden exactamente 60 grados. Esa es la clasificación de acuerdo a la longitud de los lados. Vamos a ver ahora la clasificación de acuerdo a la medida de los ángulos internos. Si los ángulos internos alfa, beta y el otro ángulo que está aquí son mayores que 0, pero menores o iguales que 90, lo que dice aquí que estos ángulos son mayores que 0, pero menores o iguales que 90, se llama un triángulo acutángulo, acutángulo, porque los ángulos internos son agudos, acutángulo. Cuando uno de los ángulos es obtusángulo, es decir, vale más de 90, pero menos de 180, más de 90, pero menos de 180 grados, se llama un triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Tiene un ángulo obtuso. Y cuando el triángulo tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, como indica aquí, de 90 grados se llama un triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí vamos a definir las razones trigonométricas, el triángulo de Pitágoras y el teorema de Pitágoras. Bien, esa es la clasificación de los ángulos de acuerdo a la medida de los ángulos internos. Ahora vamos a ver otras características de los triángulos. ¿Cuándo existe un triángulo? Bueno, mire, los lados se llaman A, B y C. Se nombran con letras minúsculas. Entonces, aquí me están diciendo que cualquier lado, por ejemplo, en este caso A, tiene que ser mayor que la resta de los otros dos. O sea, de la longitud de B y C se restan. Y aquí está en valor absoluto, porque como es una longitud, tiene que ser positiva, ¿no? Dice que cuando un lado es mayor que la resta de la longitud de los otros dos, pero es menor que la suma de las longitudes, existe un triángulo. Si no se cumple eso, no existe el triángulo. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, el criterio de correspondencia. El criterio de correspondencia es que a mayor ángulo corresponde mayor lado. A mayor ángulo le corresponde mayor lado. Ese es el criterio de correspondencia. Otro criterio, otro conocimiento, digamos, de los triángulos. Este es un ángulo externo. Este ángulo aquí es un ángulo externo. Dice que un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos, pero no adyacentes, es decir, que no están al lado del otro ángulo que es externo, ¿no?
Mire, estos dos. La suma de estos dos es igual a este ángulo externo, ¿no? Bueno, aquí es importante. Esta línea, este segmento es un segmento que es paralelo a la base, ¿no? Lo que pasa es que aquí está el triángulo. O sea, si lo prolongamos, tenemos el triángulo, ¿no? Bueno, ahí tenemos el triángulo. Y este lado que estoy trazando aquí es paralelo a la base del triángulo. ¿Sí? Voy a borrar para que me quede bonito el archivo. Bien. Entonces lo que me están diciendo es que la suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos dos ángulos. Esto casi no lo conocen las personas que trabajan con triángulos, pero bueno, esa es una cosa interesante. Sigamos hablando de triángulos. Aquí tenemos, por ejemplo, que si en un triángulo trazamos el punto medio, este es un punto medio, o sea, divide a AC en dos partes iguales, ¿sí? AC en dos partes iguales. Y miren que esta longitud M es igual a esta longitud M y a esta longitud M. Me están diciendo que la distancia BM, o sea, esta, es la mitad de AC, o sea, de esta, ¿sí? Eso es muy interesante. Ahora, ¿qué pasa en este triángulo? El triángulo, bueno, los vértices se nombran con letras mayúsculas, ¿no? Sí. Estos son puntos medios, o sea, yo tomé la mitad de este segmento y me da el punto M, tomo la mitad de este segmento y el punto N y los uno. Pues me están diciendo que la longitud de entre M y N es la mitad de esta longitud de AC, o sea, de B. De B. Eso me están diciendo ahí en ese triángulo. Es importante que se tenga en cuenta para resolver algún tipo de problemas. Aquí en este triángulo que me están diciendo que la suma de los ángulos externos, mire que los ángulos externos se forman cuando uno prolonga un lado, ¿no? Se forma este ángulo externo más este ángulo externo más este ángulo externo da 360. O sea, ahí el criterio es que la suma de los ángulos externos de un triángulo suman 360 grados. Y acá lo contrario, la suma de los ángulos internos de un triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180 grados. Bien. Aquí tenemos unos teoremas que se utilizan y se trabajan con triángulos. Pues el teorema de Pitágoras hay que conocerlo, el teorema de Pitágoras hay que conocerlo. Este es el teorema de Pitágoras, hay que conocer el teorema de Euclides. Este es el teorema de Euclides. Se usa mucho en grado décimo, en trigonometría, en noveno, teorema de Pitágoras, Euclides. Y este es el teorema de Tales, Tales de Mileto, ¿no? Entonces, miremos el de Euclides. Siempre el teorema de Euclides, que es el que está aquí, siempre se trabaja sobre un triángulo rectángulo. Aquí hay un ángulo de 90 grados, voy a marcarlo, este es un ángulo de 90 grados. Es un ángulo recto, cuando no aparece en los 90, pero aparece un cuadrito, significa que vale 90 grados. Entonces, cuando en un triángulo rectángulo y está de esta forma, se traza la altura, esta es la hipotenusa, pues al trazar esta altura, este segmento AB se divide en dos partes, uno que se llama Q, hasta aquí, y otro de aquí para allá que se llama P. Por eso aquí me está diciendo que P más Q pues me da C, que P más Q me da C, ¿no? Y entonces aquí se cumple que la altura al cuadrado, esta es la altura al cuadrado es igual a P por Q, mire. O sea, esta es una fórmula interesante que hay que tenerla presente para usarla. Que altura al cuadrado es igual a P por Q. Que un lado al cuadrado, en este caso A al cuadrado es igual a C, que es todo esto, por su proyección, que se llama P, ¿no? O sea, no puede ser Q, aquí tiene que ser P, porque corresponde a A, ¿no? Y en cambio acá, B al cuadrado es igual a C por Q, que es la proyección de B sobre C. Ese es el teorema de Euclides. Es el teorema de Euclides que hay que aprenderlo a usar, ¿no? Aquí tenemos el teorema de Pitágoras. Ese la mayoría de la gente lo conoce porque trabaja sobre un triángulo rectángulo. O sea, aquí tiene que haber un ángulo de 90 grados. Aquí tiene que haber un ángulo de 90 grados.
90 grados. Es un ángulo recto. Tiene que ser 90 grados. Y ahí es donde se define el teorema de Pitágoras. No se puede definir para ningún otro triángulo, solamente para un triángulo rectángulo. Entonces, este lado se llama cateto, este se llama cateto, y el más largo se llama hipotenusa. Hipotenusa. Aquí me están diciendo que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los catetos elevados al cuadrado, ¿no? De los catetos elevados al cuadrado. Y que un lado, en este caso A, es igual a la raíz cuadrada. Mire, primero la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Menos. No puede ser más. Ahora veamos el cateto o lado B. Pues es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Estas tres fórmulas hay que tenerlas muy claras y muy presentes cuando uno va a usar el teorema de Pitágoras. Aquí yo tengo el teorema de Tales. El teorema de Tales, mire que tenemos un triángulo y hemos trazado una paralela a la base, ¿no? A la base. Entonces me está diciendo que el segmento AB, o sea, todo este segmento AB, que es lo que está aquí, dividido por AP, es igual a lo del otro lado, a AC, dividido por AQ. ¿Sí? Por AQ, aquí está, por AQ. Pero también puede ser BC, aquí está, BC sobre PQ. O sea, esto es muy interesante para resolver problemas que tienen que ver con triángulos. El teorema de Tales, Tales de Mileto. Aquí lo que hay es un ejemplo del teorema de Tales, porque es el mismo triángulo. Aquí hay un ángulo recto, está dibujado con un triángulo rectángulo. Pero me están diciendo, miren la correspondencia, que H es H minúscula, que está aquí, o sea, H es H minúscula, como, o mejor igual, toda la distancia D es a la otra distancia D minúscula, que es lo que está aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando uno resuelve problemas de altura, problemas de sombras, de objetos, problemas de árboles, de alturas, de edificios, de árboles, de torres, de no sé qué, ahí se aplica el teorema de Tales con esta expresión. Muy bien, eso es lo que hay así en forma general sobre los triángulos. Les invito a que si les gustó el video le den like y muchas gracias. En el siguiente video vamos a hablar de los puntos y líneas notables de los triángulos.